Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, en donde nos adentraremos en la mente criminal de un par de personas que cometieron unos crímenes horrorosos. Y para eso está conmigo mi queridísima amiga y colaboradora del podcast Paranormal, parte de la familia y del Team Paranormal, Mariana Portillo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias a ti por venir. Y yo sé que se va a poner buenérrima la plática. Claro que sí. Antes de que comencemos, por favor, quizá hayan personas que pues no te conozcan, que no hayan visto cuando participaste en el podcast y a qué te dedicas. ¿Nos puedes comentar un poco y también no se te olvide tus redes sociales? Ok, bueno, actualmente me encuentro colaborando en el podcast, en las redes sociales, en algunas investigaciones también. Y pues desde siempre he sido muy fanática del tema de los criminales y pues también el tema paranormal, y casualmente el tema del que voy a hablar como que tiene un poquito de ambos. ¿Ah, sí? Esta vez sí. Wow. Entonces pues quedó a la medida. Perfecto. Y mis redes sociales son pues Instagram _Mariana Portillo. Así me encuentro. ¿Es primero guión bajo y después dice Mariana Portillo? Ajá, sí. Ah, ya. Sí. Lo que pasa es que como yo ya lo tengo registrado, es cierto. Y no me acuerdo con quién estaba. Me pidió tu red social y le dije Mariana y no aparecía. Y le dije, ¿cómo? Mira, a mí sí me aparece. Y ya lo copié. Sí, es _Mariana Portillo. _Mariana Portillo. Me acordé de algo bien chistoso. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. ¿Te has dado cuenta de que cuando Eric pronuncia su nombre, lo pronuncia rapidísimo? No me había fijado. Sí, le dices, preséntate por favor, y dice, sí, bueno, en su red social dice, yo soy Eric Urdapilleta, bla, 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 y le digo, tus redes sociales, Eric_Urdapilleta. Siempre dice así, súper rápido. Y dije, qué chistoso, pero ya me di cuenta de que otras personas se dan cuenta, porque, hablando con Minor y todo, le digo, oye, qué padre que grabaron, de Emisiones Podcast, le digo, qué bueno que grabaron con Eric. Me dice, sí, con Eric. Rápido. Sí, es cierto. No me había fijado de eso. Bueno, ahí luego te vas a dar cuenta. Oye, ¿a ti de siempre te han gustado estos temas? Sí, o sea, es algo que me atraía mucho. Y este tema en especial que seleccioné, pues me gusta bastante. Bueno, es horrible, no por eso me gusta, pero converge varias cosas que uno se queda pensando y te explota la cabeza en varias partes de cómo pudo ser posible que este suceso pasara. Además es una criminal mexicana, ¿verdad? Son unas criminales mexicanas, es un grupo, sí. Es cierto. Sí. Te quería hablar de una película, por algo que a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, dos de hecho, pero en específico en esta ocasión te quería contar solamente de una película. No te voy a contar la historia, no te voy a contar realmente mucho, solamente, la palabra. Tengo una recomendación para ti. Ok. Esta película yo la vi hace muchísimo tiempo, la vi 2 veces. Vi una versión que es la versión que digamos que salió al cine. Yo no la vi en el cine evidentemente porque es una película extranjera, europea, no recuerdo de qué país exactamente, y no es una película de ficción, es un documental. Es un documental que se llama Man Bites Dog, o sea, perro muerde a persona. No, hombre muerde a perro. O sea, al revés, ¿no? Hombre muerde a perro. Y es un grupo de documentaleros, el director, el camarógrafo y la persona de sonido, el boomer. O sea, son como 3 o 4 personas. En una región, en una ciudad, en un país, descubren que hay un criminal, un desvividor serial. ¿Ok? Y esta persona les permite que lo acompañen mientras él perpetra sus crímenes. Y ellos documentan todo. Entonces, no quiero como spoiler así mucho. Hay una escena en la película original, en el filme original, que no salió en su versión, digamos, VHS, cine, etcétera. Decidieron quitarla. Porque cuando entra a un lugar donde va a cometer un crimen, hay un bebé. Entonces, esa escena se la quitaron. Pero sí, yo supongo que si lo buscan en internet pueden encontrar la versión completita. Wow. Hay otra escena que me impactó así muchísimo. Porque los cuerpos de los cadáveres, después de haber cometido sus crímenes, se los lleva a una parte donde hay un río y los tira. Los ponen como saco y los avienta, ¿no? Para que se hundan en el río. Pero le dice, fíjate,
Porque le están haciendo el documental, o sea, él les está explicando las cosas y le dice, fíjate, es importante que pesar el cadáver de la víctima, más o menos, o sea, saber cuánto pesa el cadáver de la víctima. Una persona adulta de más o menos 80 kilos necesita más o menos 40 kilos de piedra, o sea, la mitad de su peso. Pero si es un infante, los huesos están como que todavía no están sólidos, están como porosos. Entonces, si el infante pesa 15 kilos, necesitas 30 kilos de piedra, el doble. Porque si no, el cuerpo sale a flote. Sí, y me descubriría la policía. Entonces necesitamos esta cantidad de peso. Y otras cosas que son... la verdad, la película está muy interesante, muy interesante. Man Bites Dog. La voy a buscar. Recomiendo, sí. Porque, de lo que vamos a hablar, hasta cierto punto, muchas veces tiene influencia en el cine. Y sí. Aquí se me hace que es el cine influenciado por un hecho criminal ocurriendo en el momento, ¿sabes? Sí. Es interesante. De hecho, este caso le hicieron películas, series, capítulos, o sea, de todo, hasta corridos. Ah, ¿sí? Sí. También hay mucha influencia, ¿no? Hacia la música. Sí, igual, sobre este caso. Y en la salsa también. ¿En la salsa? Sí, como, o sea, hay las canciones, están los corridos, hay salsa, o sea, música, la salsa, cuentan algunos crímenes en algunas canciones. Ah, sí, creo que hay uno que sí recuerdo ahorita. Es que yo no sé los nombres de las canciones, de salsa específicamente, y ahorita que estaba comiendo, estaba sonando salsa, y me quedé así como un momento porque estaban narrando totalmente un crimen. La canción era buenísima, pero estaban narrando un crimen. O sea, una persona, un criminal, ¿no? Y me parece muy interesante. Sí. Yo recuerdo uno ahorita donde dice, la nieve está tan blanca como tú y tú estás tan fría, algo así. ¿Ahí sí? Sí, es una canción. Yo te esperé por 1000 horas bajo la lluvia, una cosa así es. O sea, no tengo la letra. ¿De salsa aquí. ¿También? Sí, es así como movidona la canción. Órale, ¿no? Qué loco. Sí. Oye, ¿quieres empezar tú con la historia? Sí, creo que sí. Venga. Para que vamos a empezar fuerte entonces. Ok. Este crimen que les voy a narrar hoy, empezamos fuerte. Tiene todo tipo de crímenes se asocian a este caso. Lenocinio, secuestros, violaciones, homicidios en serie, infanticidios, torturas, inhumaciones clandestinas, abortos obligados, secuestros, etc. Y cuando a la prensa se le agotaron los crímenes, empezaron a inventarles pactos con el diablo, brujerías, exorcismos y apariciones fantasmales. Empezamos bien desmonetizadores, Mariana. Pues lo puedes cortar. No, está bien. Ok. Tú me dijiste. Te pregunté. Ajá, me preguntaste, yo te dije, tú vas, es que cuéntanos. Todo esto incluye. Bueno, esta es la historia de las asesinas más grandes en México, en el sentido de que han sido las personas a las que más homicidios se les han inculcado y han sido constatados esos asesinos. O sea, son las más prolíficas de la historia de México. Como criminales, ¿no? Sí. De asesinatos, ok. Se le atribuyen 91 crímenes confirmados. Brutal. 91 crímenes, pero se cree que podría alcanzar hasta los 150. Se cree eso porque algunos de los crímenes que cometieron, que ya iremos viendo en la historia, pues los cometieron de forma bastante inusual y los cuerpos se deshicieron de ellos de forma, pues, diferente, por así decirlo. Ajá. Vamos a ver que no fue todo de la misma forma, pues. Entonces, por eso se creen que pudo haber sido más gente. Ok. Pero confirmados al 100%, 91. ¿Ok? Esta es la historia de las hermanas González Valenzuela. Sus nombres eran Carmen, Delfina, María de Jesús y María Luisa. Eran 4. 4 hermanas, González Valenzuela, o como fueron conocidas en todo México como las Poquianchis. Wow, Ok, para conocer esta historia nos tenemos que remontar al siglo anterior, en las épocas del Porfiriato. Ellas venían de una familia de clase media. Su papá era alguacil del pueblo, era un hombre bastante violento, era un borracho, era machista y que siempre que tenía la oportunidad las golpeaba a ellas y a su mamá. Su mamá era una fanática religiosa, entonces ella nunca protestaba lo que hacía su marido porque pues sentía que ese era su lugar en la casa, ¿no? Y dejaba que golpee a sus hijas y tal cual. Ella les inculcó a sus hijas a ser fanáticas religiosas también. Entonces, y el padre, por su parte, lo que les inculcó
fue la violencia. Claro. Pues se dice que aparte de lo que ya les hacía de golpearlas, se cuenta que las llevaba al trabajo para que vean ellas cómo torturaba a los detenidos. Ajá. O incluso los mataban. Ahí en esas épocas llevaba a sus hijas para que vean cómo hacían esos delitos. O sea, sus hijas estaban chiquitas y el papá las llevaba para que vieran tortura, sí, muerte. A los criminales que atrapaban. Wow. Desde ellas jóvenes empezaron a trabajar en una fábrica textil donde los horarios eran muy largos y la paga era muy poca. Uh-huh. Quizá por este estilo de vida, la hermana mayor Carmen decidió huir. Tenía más o menos 20 años cuando se fue de casa. Se fue con un hombre de 60 años. Su padre, al enterarse, se enardeció, molestó y la buscó por todos lados hasta que dio con ella. Cuando lo encontró con su pareja, pues la golpeó y la encerró en la cárcel. ¿A su hija? Sí, la encerró en la cárcel sin ningún orden de aprehensión, nada, aunque no hubiera cometido ningún delito. Ajá. La encerró en la cárcel, ahí con donde estaban los demás criminales que sí habían cometido crímenes pues feos, ¿no? Obviamente que en esas épocas tampoco estaban como que separados hombres y mujeres, entonces pues con los hombres. Ella se quedó ahí y para su mala suerte, días después su padre, intentando arrestar a un hombre, él abusaría de su poder y le dispararía, lo mataría. Uh-huh. Entonces se volvería un criminal. Y pues lo iban a empezar a buscar en el pueblo porque pues lo iban a arrestar. Entonces el hombre huyó y dejó a sus hijas solas y a su esposa también sola. ¿Pero su otra hija estaba en la cárcel o ¿Sí? ya ¿No? seguía ahí? Seguía en la cárcel. La dejó ahí. O sea, pocos días después de que la había metido, pasó ese incidente de que pues asesinó a un hombre. Y tuvo que huir. Y su hija se quedó en la cárcel. Se quedó en la cárcel. En la madre. 14 meses hizo Carmen en la cárcel. No manches. 14 meses hizo Carmen en la cárcel. Ninguno de los otros policías la sacaba porque temían que volviera el padre y como era un hombre sumamente terrible, le tenían miedo y pues quien la sacara le iba a pagar, ¿no? Verde. No la sacaron. Su mamá le llevaba comida a veces y tal. Carmen salió de ahí gracias a un hombre que pues ya conocía a ella, que pues a cambio de sacarla pues quería estar con ella, ¿no? Casarse. Y sí se casaron. Tuvieron un hijo, su primer hijo. Entonces, apenas nació el chico, pues el papá se fue. O sea, las dejó con el hijo. La dejó sola. Pero Carmen, poco después, conoció a otro hombre. Okay. Al que le llamaban El Gato, que tenía un bar que también se llamaba El Gato. Ahí aprendió Carmen a cómo era administrar un bar. Todo lo que se tenía que tener, los permisos. Y les iba bastante bien en el bar. O sea, ganaban buen dinero ella y su pareja. Entonces, el único problema que había aquí es que el hombre era una pésima persona también. Era malo para los negocios, o sea, le prestaba mucho a sus amigos y tal. Y además de que todo lo que entraba se lo bebía. Entonces no había mucha forma de prosperar, aunque les estaba yendo bastante bien. Al fin de cuentas, el negocio quebró. Carmen regresó a su casa con sus hermanas. Para esos tiempos que ella volvía, sus padres ya habían muerto. Y les habían dejado una pequeña herencia. Carmen les dijo a sus hermanas, oigan, ¿y si abrimos un bar? Porque me ha ido muy bien en este bar que yo tenía. Y eso que ese güey no es bueno para los negocios. O sea, presta el dinero, se lo bebe y todo. Ajá, y nos está yendo bien. Ajá. Entonces las convenció, les dijo, oigan, pues usemos este dinero de la herencia para abrir un bar nosotras. Y sus hermanas pues lo vieron bien, ¿no? Entonces aceptaron y abrieron un bar. Al principio era un bar normal, todo bien. Aunque se dieron cuenta que los hombres bebían más cuando tenían compañía femenina. Era más lucrativo el negocio de los burdeles, de las casas de citas. Entonces, el negocio no tardó mucho en dar un giro, en ser, pues, una casa de eso, ¿no? Tenían pocas chicas al principio que le hacían compañía a los hombres, de todo tipo. Ajá. Eran pocas. Tanto que Delfina, ella era una de las hermanas, también pues a veces cuando había mucha demanda también ella se metía, ¿no? a hacer el trabajo, pues. Poco a poco... ¿Delfina era la más chica? No, Delfina era la que le seguía a Carmen. Yo pensé que era la más chica y dije, qué mala onda, ¿no? Así pues tú vas... Así. No, pero pues fue de las más terribles Delfina y ahorita veremos por qué. A ver. Bueno, te digo, tenían muy pocas chicas. Y pues cada vez se iban conociendo más porque la verdad que sí les fue bastante bien en el bar. Wow. Entonces necesitaban más chicas. Entonces lo que empezaron a hacer
fue ir a lugares, a comisarías, a rancherías, a pueblitos cercanos, para empezar a traer chicas de las que estuvieran ahí. Iban con sus familias y les decían a sus padres que les iban a ofrecer un gran trabajo limpiando casas de gente rica en la ciudad. Además de eso, ellas se encargarían de ver que las chicas tuvieran una buena educación. Entonces los padres, al escuchar eso... Llévate pues, a mi hija. Ajá, exactamente. Algunos como que lo pensaban, porque pues también como que veían a unas mujeres extrañas llegar de la nada al pueblo y como que sí se las pensaban, ¿no? Uh-huh. Pero ellas lo que hacían cuando veían un poquito indecisos a los padres, sacaban una suma de dinero Uh-huh. y se las daban y les decían, pues si me dejas llevarme a tu hija, cada mes te voy a entregar esta suma de dinero o hasta más. Y los padres ya aceptaban y hasta a veces las mismas niñas querían irse porque, pues, para poder ayudar a sus familias. Recordemos que en esas épocas, pues, por lo general las familias tenían muchos hijos. Ajá. Y las condiciones económicas no eran las mejores. Claro. Entonces, pues, se ponían a trabajar desde muy jóvenes. Entonces, ellas al ver eso, pues, también querían irse, ¿no? Y las dejaban irse. Y así iniciaba todo. Bueno, así empezó a iniciar todo el negocio de las poquianchis. Cuando llegaban ahí, Carmen, que te digo, era la mayor, era la que se encargaba de administrar el lugar. Ajá. Era la única que sabía sumar, escribir y leer. Entonces, ella tenía una libreta donde desde que llegaban las chicas, obviamente con engaños, se daban cuenta que no era el lugar que les habían prometido, no iban a trabajar limpiando casas. Entonces, pero Carmen les decía, básicamente, desde que llegaban ya estaban prácticamente secuestradas. Uh-huh. Y no podían irse de ahí hasta que les pagaran. O sea, por ejemplo, les empezaban a abrir una cuenta. No de que tu transporte fue esto, de que te voy a cobrar por jabón esto, por comida esto. O sea, les empezaban a cobrar lugar para por dormir todo. y todo. Exactamente, por cada cosa, hasta por trabajar ahí les cobraban. Entonces le decían, pues bueno, cuando sales tu deuda ya te puedes ir. Pero obviamente que nunca saldaban su deuda porque siempre tenían algo que deberles a las poquianchis. Uh-huh. Y así estuvieron por un tiempo. O sea, así estuvieron llevándose chicas y hasta el momento pues todo bien, ¿no? Podría decirse, para ellas. Estuvieron ahí, en El Salto. ¿El Salto? ¿Así se El llama? Salto, Jalisco. Ajá. O sea, es el lugar donde estaban ellas. Estaba prohibida la prostitución en ese tiempo, pero no era muy vigilada. Uh-huh. O sea, no era algo que el gobierno vigilara mucho, la verdad. O sea, que si tú operabas en un perfil bajo, pues sí podías operar bien, normal, no ibas a tener a la ley sobre ti. El problema es que mientras más conocidas se hacían, más gente iba y a veces se armaban pues los problemas allá. Ya los hombres estando borrachos se ponían todos agresivos y llamaban la atención pues de la policía ahora sí. Tanto así que pues tuvieron que cerrar el lugar. O sea, ¿llegó la policía a clausurarles? Básicamente sí. Wow, ok. Pero eso no fue un problema para ellas, porque agarraron a todas sus chicas y se fueron a empezar a mover por ferias del pueblo, donde les iba bastante bien también. O sea... Ya se habían convertido en unas madrotas, pero cañón. Estaban empezando. O sea, esto todavía estaba empezando. Oh. O sea, es el inicio todavía. Ok. Se empezaron a mover en ferias. Ajá. Entonces, de hecho, incluso en ese tiempo, pues lograron convencer al alcalde mediante sobornos y mediante, pues, el uso de estar ahí y estar con las chicas gratis, etcétera. Lo convencieron y les daba el permiso para estar operando en las ferias. Ok. Ponían sus negocios ahí y te digo, les iba bastante bien. O sea, pues sí ganaban bastante. Tanto así que cuando las ferias terminaban, ellos ya tenían embolsado una buena cantidad de dinero. Ajá. Poco tiempo pudieron abrir ya un local nuevo en Lagos de Moreno, Jalisco, al que llamaron el Guadalajara de Noche, que es donde pasó mayormente todas estas atrocidades que estamos por escuchar. Ellas ya sabían cómo moverse, o sea, todo este tiempo en su antiguo local y en las ferias ya les había dado pues los conocimientos que necesitaban cómo moverse en ese medio. Ya tenían comprado a la policía, al ejército, a autoridades del gobierno bastante fuertes, Al presidente municipal. Sí, e incluso a la salubridad. O sea, ya todos las conocían y ya les habían llegado a su precio, que podía hacer muchas cosas, ¿no? Que era dinero y era poder meterse con
las chicas que quisieran, cuando ellos quisieran. Gratis, obviamente. Entonces, para los hombres les encantaba. Y pues sí, ya tenían comprados hasta los de salubridad, y sus lugares de ellas dicen que eran nada salubres. Entonces, pero ya los tenían comprados. O sea, prácticamente ya en este punto casi no había nadie que se pudiera meter con ellas. Okay. Y eso que todavía vamos iniciando. Ok. Bueno, el caso es que también se hicieron de hombres de su confianza que las empezaron a ayudar, como choferes o gente que veía que cuidara a las niñas, guardias, etcétera. Ya tenían como que todo un personal un poco más grande, porque esto ya se iba haciendo más grande. Como pues ya estaba más grande, necesitaban más niñas. Lo que hacían estos hombres que trabajaban con ellas era ir a buscar niñas, pero ya no las buscaban de forma tan amable, por así decirlo. O sea, ya no iban a sus casas y decían, ¿quieres trabajar conmigo? Y así. No, si veían a una niña sola, la subían a esa camioneta y la secuestraban simplemente en los pueblos o en cualquier lugar donde estuvieran. No manches. De eso se encargaban los hombres. Eran niñas, literal niñas, de entre 12 y 14 años, máximo. No manches. Eran niñas y, a palabras de Delfina, ella decía que buscaba niñas pequeñas porque las grandes ya eran un poco más rebeldes, era un poco más difícil poder educarlas, ya sabes, que pudieran hacer lo que ellas querían. Entonces ella, pues, para hacerse más fácil, eran niñas. Y además, la principal razón era porque a sus clientes, que eran hombres ya de altas familias y del gobierno y gente muy poderosa, les gustaban más chicas. Eran sus preferidas. Entonces, por eso buscaban a niñas tan pequeñas para trabajar con ellas. Verde. Es cuando me decías, cuando estabas diciendo niñas, pues me imaginaba jovencitas de 18 para arriba, ¿no? O sea, como que ya tendrían que entrar en la universidad y les decían, yo les pago sus estudios, pero no me imaginé niñas. No, sí, niñas. Eran niñas pequeñas, sí, así. A las que su tormento iniciaba desde el momento que llegaban al Guadalajara de noche. Desde el día 1 que llegaban, todos los hombres que trabajaban para las poquiachis pasaban por ellas. Uno tras uno las violaban. Luego de eso, o sea, era como para un entrenamiento para que supieran cómo complacer a los hombres. Luego de eso las bañaban con agua fría y esa misma noche las sacaban a trabajar. Les aplicaban castigos terribles si no les hacían caso. Las golpeaban de maneras brutales para que entendieran que no se podían rebelar, que tenían que hacer todo lo que el cliente quería, tenían que sonreírle, tenían que tratarlos bonito. Y si aún así no entendían las chicas, las llevaban a unos cuartos que los que conocieron el Guadalajara de noche decían que era un sitio horrible, que era bastante grande, que tenía varios cuartos, varias habitaciones en forma de pasadizos, que más bien los cuartos estaban súper sucios y parecían más bien calabozos. Ahí encerraban a las niñas que se portaban mal, las dejaban encerradas días sin comer hasta que ya las sacaran cuando ellos quisieran para ver si aprendieron su lección. Las alimentaban solo con tortilla dura y frijol. Decían que no necesitaban más que eso para sobrevivir. Una vez al día. Era todo. Igual las espiaban. Si veían que ellas tenían unas reglas muy claras, porque pues recordemos que eran fanáticas religiosas, eran súper religiosas, y todas las aberraciones que ya te conté que hacían, para ellas no era pecado. Lo que sí era pecado eran los besos en la boca, el lesbianismo y el sexo. Para ellas eso era pecado. Eso era pecado. Y si las niñas lo hacían, o sea, se accedían al besar a un hombre a la boca. Exactamente, de los clientes, y lo hacían, pues les tocaban unos castigos horribles a las niñas, de que pues casi ya las mataban prácticamente, o sea, las mataban a golpes. Las espiaban, o sea, en los cuartos ellas habían puesto unos pues huequitos para poder espiarlas y poder ver si no hacían nada indebido, un pecado. Entonces pues siempre estaban de que viendo que sus niñas no cometieran un pecado. Y pues poco tiempo después, o sea, este negocio duró años. No manches. Tanto así que varias de sus pupilas, como Delfina las llamaba, las conocía como sus pupilas, fueron creciendo, y a las que les tenía un poquito más de estima, más confianza, las agarraba y
les daba un trato un poquito especial, solo para que ellas se convirtieran en las verdugas de sus compañeras. Es que ya se han acostumbrado a esa forma de vida. O sea, ya era su normalidad. Exactamente. Y entonces, como las trataban mejor y ya habían crecido, ahora ellas a las otras niñas se encargaban de entrenarlas. Sí, vigilaban a sus compañeras, pues en el medio del trabajo. Si veían que alguna no le sonreía al cliente, o se portaba mal o hacía algo, las agarraban de los pelos, las llevaban hasta atrás y ahí las golpeaban hasta matarlas. Literal. Ahí ya era literal matarlas. Porque ya eran varias. Las golpeaban con palos, con palas, con todo. Y las hacían saber a sus compañeras lo que había pasado. O sea, obviamente que se daban cuenta que desaparecía alguna y sin tapujos les decían lo que habían hecho. Mira, esto es lo que le pasó. Sí, para que pues supieran ellas que si se portan mal, eso mismo les iba a pasar. La muerte. Exactamente. O sea, ya había empezado la cosa más fuerte. No manches. Sí, y a ellas pues veían las vidas así como algo desechable. Porque pues realmente si una chica moría, pues podían fácilmente ir y secuestrar a otro, comprarla o cualquier cosa. Porque así lo hacían, así estuvieron operando por años. Tenían tanto éxito, ese lugar tenía tanto éxito, que la menor de las hermanas, María Jesús, hacía como giras por el país, donde pues iba a buscar chicas. Y sí es cierto, yo vi varios testimonios de personas de San Luis Potosí que decían, no, es que mi abuelita sí vinieron a buscar las poquianches, pero no la dejaron ir. Personas de Veracruz que decían eso. O sea, estuvieron moviéndose por todo el país. Como buscándolas sin secuestrarlas, o sea, exactamente. Como tratando de convencerlas en esas giras por el país. Sí, y muchas veces sus padres de las chicas, porque sí les mandaban el dinero al principio, pero pues luego ya dejaban de mandárselos y pues los padres iban a buscarlas y ellas les decían, no, es que huyó con el novio o cosas así, pero realmente o estaban en algún lugar de el Guadalajara de noche o ya las habían acabado. Sí, ya estaban en el patio, ¿no? Exactamente. Entonces María Jesús, te digo, empezó como una gira, en eso llega a Guanajuato y se da cuenta que es un buen lugar para establecerse. Y le dice a su hermana, oye, ¿y si convertimos el negocio en una franquicia? O sea, de que estemos en más lugares. A lo que su hermana Delfina acepta, dice, pues está bien. Y de hecho le da a algunas de sus pupilas para que inicie su propio negocio ahí en Guanajuato. Ajá. Al principio no le iba bien porque no estaba como que muy bien ubicado el lugar. Luego a una conocida la ve, que de hecho era una madrota también. Ajá. Pero era elegante y bastante así como que era todo lo que María Jesús quería hacer. O sea, era una madrota elegante de la clase alta, digamos, de la clase ¿no? alta. Ella le comenta a María Jesús, hay un buen lugar en el centro que lo están dando en renta, que pertenece a un hombre que se llama el Poquianchi. Entonces ella lo ve y dice, pues vamos a iniciar ahí. Estaba bueno el lugar. Estaba bueno porque al estar en el centro llegan más personas. Claro. Y pues entonces empieza a rentar en ese lugar, al que le pone la Barca de Oro. Ajá. Pero la gente lo seguía conociendo como el lugar del Poquianchis. O sea, conocía ese lugar, aunque ya tenía otro nombre, le decían el lugar del Poquianchis. Y luego, como vieron que ella era la dueña, le decían la Poquianchis. Y ya luego a todas las hermanas las empezaron a llamar las Poquianchis. O sea, por eso se quedó ese apodo. Qué interesante. Sí. María Luisa es de la que menos se habla en estos relatos. Ajá. Porque se dice que ella, al ver todas las atrocidades que hacían sus hermanas, quiso irse. O sea, agarró su dinero y se fue al norte. Lo cual no es del todo cierto. O sea, sí se fue al norte, pero no para alejarse de ese negocio. Al contrario, siguió el ejemplo de su hermana María Jesús y abrió un lugar ahí también, operando de la misma forma en el norte. Se dicen que sus mayores compradores, sus mayores clientes eran pues los norteamericanos que cruzaban para tener encuentros con las niñas. Verde. Ya estaban como que distribuidas. Carmen murió de cáncer al poco tiempo. Entonces esa libreta que yo te dije que llevaba, donde estaban todas las sumas de lo que les debían las chicas, ajá, pues Delfina al verla no le entendió nada porque no sabía sumar ni escribir ni nada.
Entonces les dijo a las chicas, yo les voy a perdonar su deuda, me voy a deshacer de esa libreta, les voy a perdonar su deuda si rezan por mi hermana. Lo cual sí se deshizo de la libreta, eso sí es cierto, pero implementó un castigo muchísimo peor. O sea, un método mucho peor del que ya se llevaba antes. O sea, ya no era de que, ok, estás aquí y cuando tú me pagues todo esto ya te puedes ir. No, era de que llegaste aquí y ya me perteneces. Y si no haces lo que yo quiero que hagas, te mato. Básicamente era eso. O sea, no había escapatoria ya para las chicas. Eso es lo que hizo Delfina. Es lo que hizo Delfina. Y... O sea, ahora era el reinado del terror total. Ajá. O sea, ya no había forma de escapar. O sea, ya... Bueno, desde antes no había, porque pues, pero se les existía la ilusión. Eso. Exactamente. Existía la ilusión de que podía salir en algún momento. Exactamente. De ahí. Obviamente las chicas sabían que esto sí era cierto, porque varias de sus compañeras ya habían desaparecido. Y sabían por qué era, o sea, nunca les ocultaron nada. Pero la cosa se va tornando aún peor. Cuando las chicas cumplían 25 años, para ellas ya eran inservibles. Ya estaban viejas, ya no les servían para nada, ya eran desechables. Lo que hacían entonces era, pues, terminar con su vida. O sea, llegaban... Y la verdad es que, pues, bastantes de las chicas, como ya tenían 25 años, pues estaban mal de salud. Recordemos que solo comían una vez al día y poquito. Entonces, algunas ya estaban súper flaquitas, ya se veían así bien acabadas. Algunas ya tenían, algunas ya tenían enfermedades venéreas y venían acabando así su piel y todo. Sí, claro. Entonces, pues, para ellas era fácil matarlas y deshacerse de ellas. Tenían a un hombre de su confianza al que le llamaban el verdugo. Él llevaba a las chicas a un rancho, a las chicas de 25 que tenían un rancho, se las llevaba ahí y las encerraba en uno de los cuartos para dejarlas morir de hambre. No es cierto. Sí, las dejaba ahí. A veces entraba, pero no para darles comida, sino para golpearlas con un palo que en un extremo tenía un clavo. Así, para divertirse nada más. Ya las dejaba ahí por bastante tiempo. Cuando la chica ya estaba bastante débil, ni siquiera para poder defenderse, las agarraba, cavaba un hueco en el patio de esa hacienda que tenían y las enterraba prácticamente vivas. Las enterraba vivas y ya, las dejaba. Se dice que después de un poquito de tiempo sacaba pues los restos ya un poco pues desgastados y los quemaba para deshacerse de la evidencia. Por eso cuando descubrieron pues todo lo que estaba pasando y excavaron, vieron varios huesos quemados. Pero eso no era todo. También corrían con la misma suerte las que se embarazaban. Pues obviamente ya no les servían cuando se embarazaban. Les practicaban abortos pues nada sutiles, o sea, les practicaban abortos caseros que muchas veces terminaron con la vida de las chicas, se desangraban porque pues obviamente ellas no sabían nada de medicina y sus métodos eran totalmente salvajes. Sí. Entonces, pues se morían desangradas, y si no se morían desangradas, pues se morían por alguna infección que pescaron días después, ¿no? Si es que lograban sobrevivir, las tenían trabajando esa misma noche. No manches. A los bebés, pues se deshacían de ellos. De los fetos, pues para ellas era fácil deshacerse. Se dice que algunos bebés sí dejaron que nacieran. Algunas, en su mayoría niñas, para que cuando crecieran pudieran pues seguir trabajando. Igual algo que se dice es que dejaron vivir a un niño porque se lo iban a vender a un cliente que quería experimentar con él. Luego también salieron más leyendas que esto ya envuelve un poco más lo paranormal. Pues se decía que a los bebés los usaban en sacrificios satánicos para que su negocio tuviera... prosperara. Pues, exactamente. Pero esto es algo que solo se cuenta en el pueblo, o sea, es que fue algo de boca a boca, o sea, no era algo que de verdad se pudiera comprobar. De hecho no hubo como que una prueba de que pudieran decir, no, si hacían esto, ¿no? Y de hecho a ellas se los preguntaron y siempre lo negaron, decían, no, es que eso es contra nuestra religión, pero ya habían hecho cosas peores, ¿no? Sí. Pero pues, o sea, siempre negaron eso, y pues no había ninguna prueba que dicte que sí lo hicieron, ¿no? Pero pues en el pueblo siempre se las consideró como brujas. De hecho, creo que hasta la actualidad he visto algunos testimonios que dicen, es que las Poquianchis eran brujas.
Y pues realmente no hay nada comprobado, o sea, sí se vestían de negro, muchas personas dicen que andaban siempre de negro, eran mujeres bastante corpulentas, grandotas, que andaban con ropa de negra, con las faldas hasta la rodilla, con estos cosas como en la cabeza. Ajá. Entonces, pues sí parecían brujas, ¿no? Pero pues realmente, pues era algo nada más que la gente decía. Sí, sí. Que era. Algo de lo que no se habla mucho en este caso es que también mataron hombres a sus propios clientes. Cuando no les pagaban o hacían algo que no debían. O cuando veían que un hombre que venía con alhajas, con bastante dinero, con carros, en esa época habían muy pocos carros, pero se veía que tenían dinero, se encargaban de que las chicas los emborracharan y cuando ya estuvieran así se los llevaban atrás, o sea, las chicas se los llevaban atrás y ya los hombres de las Poquianches se encargaban de terminar con la vida de estos hombres. O sea, los asaltaban tal cual. Básicamente, y ya se terminaban con la vida de ellos. Y pues, o sea, los dejaban a veces ahí tirados en la carretera o en donde sea. De hecho, tengo un testimonio de una persona, o sea, de una de las personas que veía todo lo que pasaba en el pueblo. Que básicamente, a ver, permíteme. Ok. Decía, ya cuando se empezaban a enfermar, pues no las curaban. Las dejaban que ellas solas se curaran o se morían. O se mataban entre ellas. Por ejemplo, se hacen de repente leyendas fuertes, que dicen se mataban hermanas contra hermanas. Fueron los que empezaron a tirar cadáveres. Pa' León, pa' acá, pa' la Cueva del Diablo, por donde quiera. Ahí hay unas barrancas. Ahí los tiraban a todos. Y nomás llegaban ahí y ni los sepultaban. Fueron los que empezaron aquí en México a tirar cadáveres. O sea, ellas... Porque te digo que se movían por toda la república. A veces sus hombres, los cuerpos de los hombres que mataban a las mujeres, alguno de sus pasos, de que si se iban pues por el norte, pues aprovechaban para tirar el cuerpo. O sea, aprovechaban para dejarlos ahí tirados. Por eso se cree que serían más de 150 sus asesinatos. Pero yo creo que muchísimos más. Sí, porque de hecho en esa época se encontraron varios cuerpos que estaban desaparecidos, de personas que estaban buscando. De hecho, igual se cree que secuestraron varios de sus clientes que eran pues hijos de familias acomodadas, por así decirlo. Ajá. Que llegaban por azares a su bar sin saber lo que les esperaba. Al saber ellas, como eran pueblos pequeños, sabían hijos de quién eran y tal. Ellas al saber quién era ese hombre, pues básicamente lo secuestraban, o sea, pedían un rescate por él, pero el hombre nunca volvía a casa porque los mataban. O sea, era una cosa terrible. O sea, cometían todos los crímenes posibles. Exactamente, sí. O sea, y te digo, muchos de los cuerpos los enterraban ahí mismo en el Guadalajara, otros los llevaban en el rancho donde tenían y ahí dejaban a las chicas. O sea, lo de las embarazadas, pues te digo, igual muchas, para ahorrarse todo lo que era de labor, que pues para ellas era una pérdida de tiempo a veces, pues simplemente las mataban. O sea, ya que estaban embarazadas, o sea, ni siquiera se tomaban el esfuerzo de que, vamos a hacerle el aborto. No, ya las mataban. A veces así por inanición como a las otras, las llevaban igual al rancho, esperaban que se murieran. O sea, tenían cuerpos regados básicamente en ese tiempo por todo México. Ok, el declive, ya empezamos a llegar al declive de todo esto, que duró años. Esto que te cuento fueron años. Sí, claro. O sea tanto que las chicas que empezaron así chicas ya estaban grandes. Ya estaban grandes. Que de hecho, te digo, a las de 25 mataban, pero hubieron unas cuantas de 25 que sí sobrevivieron porque fueron a las que tenían como sus ayudantes, a las que se encargaban de propinarles los peores castigos a sus compañeras. Entonces, las hacían como las que sobrevivían y que no les quitaban la vida, las volvían otras madrotas, ¿no? Exactamente, sí. Y además como las chicas ya estaban pues muy igual con esa cosa en su cabeza. Sí, ya estaban. Sí, ya estaban un poco trastornadas, entonces pues tampoco se les hacía mal. Entonces, pues bueno, todo pues tiene un fin. Y este fue el fin. Empezó como de que en Guanajuato, donde estaba María de Jesús, en la Arca de Oro, empezaron a haber cambios. Tú sabes que luego hay cambios de gobierno, cambian presidente, cambian gobernador, alcalde, cada determinado tiempo. Siempre así ha sido. Entonces, en Guanajuato hubo un cambio de gobierno
Y ya todos los hombres que tenían comprados, pues ya no estaban. O sea, se fueron yendo. Y pues la prostitución seguía siendo ilegal, pero ya era más vigilada. Esto le trajo muchos problemas a María de Jesús y tuvo que cerrar el lugar que tenía ahí en Guanajuato. Y se regresó con su hermana, pues al Guadalajara de noche. Con todas sus chicas se regresó al Guadalajara de noche. Y ahí estuvieron un tiempo. Pero aquí viene algo que sin duda ayudó a que todo esto se fuera pues al caño, ¿no? Uh-huh. Y es que el hijo de Delfina, al que le decían el Tepocate, era un hombre de lo peor. Era un criminal que pues igual ayudaba en el negocio, era violento, siempre andaba buscándole pleitos a todos, como sabía que pues su mamá lo protegía si se metían con él, pues a él a veces se ponía al tú por tú con la policía, se ponía a disparar en el aire, cosas así, ¿no? O sea, él siempre andaba en pleito. Se dice que él robaba coches de Estados Unidos. Ajá. Ese era como que su negocio, pero además participaba en el negocio familiar. Se decía que era un hombre bastante atractivo, enamoraba a las jovencitas y las convencía de huir con él, pero pues realmente no las iba a llevar a un lugar mejor, sino pues allá al negocio familiar, al Guadalajara de noche. Bueno, este chico un día estaba tomando en una cantina. Bueno, eso, se cuentan dos historias, pero las dos llevan al mismo resultado y te voy a contar ambas. Ok. La primera dice que el chico estaba en un bar tomando y pues ya estaba muy borracho y se empezó a enfrentar con la policía que estaba ahí. Se armaron los balazos y él resultó muerto. Las personas fueron a decirle a Delfina que su hijo había muerto y ella, al enterarse, se puso furiosa, agarró su arma, que era una metralleta o algo así dicen, y se fue al bar a dispararle a quien estuviera ahí. Y luego regresó a casa y su hermana María de Jesús le dijo: oye, pero lo que acabas de hacer es ilegal, nos van a poner a buscarnos, ¿no? Sí, como si lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Exactamente. Sí. No, sí. Entonces le dijo eso, o sea, ¿sabes qué? Hay que, pues, escondernos, ¿no? Porque ya te tiene la policía después de lo que hiciste. Claro. Otro que dicen que pasó es que Delfina realmente sí vio que maten a su hijo porque pasó a unas calles de donde estaba el bar. Ah, o sea, el hijo sí le... Sí, o sea, murió. Sí, eso sí pasó en el bar, que se fue a tomar y le dispararon. Ajá. Que Delfina sí lo vio, pero no hizo nada. O sea, estaba así como que nada más se quedó pues parada viendo y aprendiéndose los rostros de cada uno de los hombres que estaban involucrados, cada uno de los policías, para luego decirles a sus hombres que fueran tras ellos y acabaran con sus vidas. Eso me suena, pero que esa es la historia, ¿verdad? Exactamente, sí. Y sí, se acabaron con sus vidas, pero esto pues las puso en el ojo, porque pues qué raro que tan pronto los policías que estuvieron involucrados en la muerte de tu hijo hayan muerto hace poco, en situaciones muy extrañas, ¿no? Es como que muy sospechoso. Eso también te pone en el ojo del huracán, ¿no? En el ojo de la policía. Bueno, el caso es que en las dos versiones, pues la policía ya las tenía en la mira. Lo que hicieron es ir a cerrar el Guadalajara de noche, su bar. Uh-huh. Pero ni siquiera, o sea, la policía, para que te veas un poquito de la incompetencia de esas personas, que no entraron a ver lo que había ahí. O sea, simplemente le pusieron los sellos de clausurado y ya. ¿No entraron? No se dieron cuenta que habían como un montón de chavas ahí secuestradas y muriéndose prácticamente. Simplemente pusieron clausurado el lugar y ya, se fueron. Verde. El lugar pues obviamente ya no podía seguir operando. Claro. Pero todavía estaban las chicas allá adentro, ya sabes. Entonces las agarraron y se las llevaron al rancho donde pues tenían, que pues casi nadie sabía que tenían ese rancho, ¿no? Se las llevaron todas las chicas. Y ahí estuvieron por varias semanas, encerradas todas en un cuarto, sin poder salir. Si antes las alimentaban muy poco, ahorita la comida era mucho menos escasa, pues ya no tenían su fuente de ingreso y obviamente que lo que menos se van a preocupar es por las chicas, ¿no? Entonces las dejaban ahí. Algunas ya estaban muy enfermas, unas se murieron ahí de lo enfermas que estaban, ya estaban débiles, o sea, ya no tenían nada. Entonces hasta se dice que había una ventana, que solo había una ventana en todo el cuarto, donde las chicas empezaron a arrojar los cadáveres de sus amigas, porque pues
¿Para que no se quedaran adentro y apestaran? Sí, porque algunas ya se habían muerto allá. Ajá. Y ya estaba la peste. Entonces las tuvieron que arrojar. Pues para que no estuvieran apestando, porque no podían salir. Incluso esa ventana la cerraron. O sea, la clausuraron. Y ahí viene, pues, la parte final de este relato. Y es que una de las chicas logró escapar de esa ventana que habían clausurado. Uh-huh. Logró escapar. Se llama Catalina Ortega, la chica que logró escapar. Se fracturó, porque era una ventana, pues, no tan grande y además estaba tapada. Se fracturó, pero aún así corrió con todas sus fuerzas a buscar a su familia. Dio con su familia. La estaban buscando, obviamente estaba entre la lista de desaparecidas. Y al dar con ella, pues fueron a la policía. En ese tiempo, pues te digo, ya había cambio de gobierno, ya no tenían a toda la policía comprada, ya no había tanta gente de su lado, y pues les contaron la historia. Para esto, el subprocurador Uh-huh. todavía seguía de su lado, o sea, todavía era un cliente de ellas, y le mandó a Delfina un fax que decía: urge hablar, ya te cayó una denuncia, o algo así decía. Uh-huh. Pero lo vamos a poner aquí porque sí lo encontré, el Okay. fax, de advirtiéndole que ya, pues, Ya se le venía las cosas feas. Ajá. Pero pues no sirvió de nada, porque pues luego de la denuncia que ya tuvieron de Catalina, pues ya empezaron a investigar los lugares de las Poquianchis, los lugares que habían sido de ellas, y ya empezaron a encontrar los cuerpos. Y pues ya no había forma. Ya, o sea, se empezó a salir un cementerio de cuerpos entre bebés, chicas, niñas, grandes y hombres también. Y poco después dieron con ellas en su rancho. Entonces, pues ya no hubo como que forma para ellas de escapar. Ajá. Y aquí tengo un testimonio de un testigo que dice: el cuarto que tenían arriba, donde tenían a las muchachas escondidas ya para matarlas, era una ventanita, pero la taparon, hasta que una escapó por la ventana que tenía por atrás. Estaba tapada la ventana. Rescataron muchas vidas, que por poco mueren de hambre. Estaban flacas y amarillas, hasta parecían alambres. Y acá, por ejemplo, lo feo era que las tenían viviendo, por decir, en el patio de la casa. Las amarraban para castigarlas. Ahí les aventaban de tragar como a los animales, o se morían ahí mismo y las sepultaban atrás. Te digo, aún tenían unos cuantos conocidos en el gobierno, pero no había ni siquiera forma de que estas personas metieran las manos por ella. De hecho, se lavaron las manos, porque la gente, al enterarse de todo esto, las quería linchar. Las quería linchar, o sea, nunca había sucedido algo así tan grave en México. Yo no estaba enterado de algo así de impresionante, ¿eh? Y sobre todo en esa época. Exactamente. Y nunca había pasado nada. De hecho, todos los periódicos, todos estaban sobre ese caso. Sí, claro. Entonces, pues, obviamente también pedían las cabezas de los que estaban implicados en el gobierno, que sabían todo esto, pero pues nunca les hicieron nada a esos hombres. De hecho, varios periódicos sacaban de que no, también quieren las cabezas de los hombres que estaban coludidos con ellas, pero pues realmente estos hombres nunca pagaron. Claro. De hecho, hay una foto que vamos a estar poniendo acá, donde ellas se ve que están andando con unos soldados como para custodiarlas, porque está toda el montón de gente que seguro si las dejaban solas, las mataban ahí mismo. Sí. Porque de hecho, cuando se encontraron todos los cuerpos, hicieron que ellas recorrieran pues los lugares que habían sido de ellas, para que dijeran dónde habían enterrado a las chicas, y así ir encontrando más y tal. Entonces mucha gente pues se dio cuenta y las quería linchar. Cuando las veía, las quería linchar. Pues bueno, las atraparon. A ver, dime. Tengo una pregunta. Sí. O sea, las atrapan, pero ¿qué pasó con todas las chicas que estaban ahí? O sea, ya sé que las estaban así como alambres y flaquísimas, pero ¿ya se habían muerto varias? Ya se habían muerto varias, y eran unas cuantas de las que lograron que estaban rescatar. ahí olvidadas, encerradas. No, o sea, cuando llegaron al rancho, pues las atraparon, pues vieron a las chicas, ya les dieron su libertad,
Pero pues muchas chicas no volvieron a ser las mismas, obviamente. Y estaban Claro. hipertraumadísimas después Sí, claro. de eso. O sea, se perdieron en el anonimato las chicas. Realmente no. Algunas sí les decían que fueran luego de que pasó todo para que recrearan cómo eran los castigos. Porque algunas, pues, de hecho hay fotos donde se ve cómo las están castigando. Pero esas fotos son recreadas. O sea, no es como de que las hayan tomado en el momento. Donde se ve que tenían, ¿cómo se llama? Blocks aquí en sus manos. Ajá. De concreto, y las tenían así, las ponían así como agachadas con los bloques, ajá. bloques aquí encima por varios ratos y mientras las golpeaban con un palo. O sea, pero eso fue para recrear nada más. O sea, hay fotos que de hecho igual pues conseguí. Que estas chicas se prestaron para mostrar qué era lo que hacían, Que era ¿no? lo que hacían, sí, Les tomaron exactamente. fotos. Sí. Pero pues realmente la mayoría pues sí se perdió en el anonimato, aunque varias que lograron conocer gente que escapó de las Poquianchis antes o por alguna extraña razón estuvo ahí con ellas, pues sí veían a las chicas completamente trastornadas. No Y es de manches, entenderse, pues ¿no? sí, claro. Pero bueno, las autoridades las encarcelaron más por obligación que por nada, porque la gente estaba sobre las autoridades de que hicieran algo, si no ellos iban a hacer justicia por su mano propia. Entonces se les dio pues una sentencia a María de Jesús de 40 años, a Delfina de 40 años, y lo curioso aquí es que llegó María Luisa mientras estaban sentenciando a sus hermanas en todo este proceso, llegó y se hizo la que no sabía nada, a la que pues estaba así como que era inocente y no estaba... Así que hicieron, Ajá, ¿no? exactamente, Qué bárbaro. sorprendida, sí. Pero pues como ya estaban investigando a todas y toda esa trata, pues ya sabían que también ella estaba involucrada. Claro. Y también la arrestaron. Sí, que se había ido al norte a hacer su negocio, ¿no? Exactamente. Más al norte. Exactamente. También la arrestaron, a ella le dieron solo 26 años. Y pues ese fue el fin de las Poquianchis. Las Poquianchis murieron en prisión. Bueno, Delfina murió en prisión. Un día estaban... Ya por vejez, ¿no? No. No. De hecho, fue algo bastante inusual su muerte. A ver. Se dice que una vez estaban arreglando la cárcel donde ella estaba. Unos Ajá. albañiles estaban haciendo mucho ruido. Ella sacó la cabeza de su celda y les empezó a gritar maldiciones. Entonces, accidentalmente, uno de los albañiles dejó caer una cubeta con cemento sobre su cabeza. Lo curioso es que no murió en ese momento. Tardó como más o menos 15 días en morir en completa agonía, porque también se dice que ninguno de los doctores quería darle algún analgésico. Y se murió. O sea, estuvo sufriendo espantoso durante 15 días. Espantoso. Sí. Justicia divina o algo así. Pero bueno. Esa fue Delfina. Esa fue Delfina, Y que era la peor, sabemos ¿no? que era la peor, sí, exactamente. María Luisa Ujú. también murió en la cárcel, ella de cáncer, y se dicen que sus últimos días ya estaba loca, o sea, ya estaba fuera de sí, en la completa locura. La única que sí logró salir fue María de Jesús. Que era la más grande, ¿no? No, era la más chica. Ah, era la más María de chica. Jesús, pero también estaba bastante coludida, era la que tenía el arca de oro allá en Guanajuato. ¿Así se llamaba? El que abrieron allá. Ajá, exactamente. Ese nombre le puso, aunque por ella empezaron a llamarle las Poquianchis. Exactamente. Ella sí logró salir a mitad de los años 90 Ujú. de la cárcel. Ella fue la única y fue de hecho la que pues contó más de este caso. La entrevistaron y de ahí fue donde saqué la mayor parte de la información de un libro que una periodista hizo, pues ya entrevistando a María de Jesús. Que ya estaba súper grande, ¿no? Supongo. Ujú. Me parece Bueno, que 26 años estuvo, ¿verdad? sí, ella la habían condenado a 40, a la que condenaron a 26 fue a María Luisa, Ajá. pero María Jesús logró reducir su condena. Ah, ok. Buenos, sí, se portó bien, digamos, en Ajá, cárcel por así y le decirlo, bajaron la sí. sentencia. Sí, entonces la entrevistaron y de ahí salió un libro que se llama Yo la Poquianchis, que de hecho lo pueden conseguir en internet si quieren saber más de este caso. O más bien que lo compren, ¿no? Ajá, exactamente, sí. cómprenlo. Ahí están todos pues los datos como que más exactos de lo que pasó, porque pues fue contado por su propia protagonista, que en este caso fue María de Jesús, ¿no? Ajá. Y pues básicamente ese fue el fin. Dice que toda esta noticia fue más cubierta que incluso que el asesinato de Kennedy.
que pasó como un mes y medio antes que esto pasara. Ajá. Todos los periódicos estaban más sobre ella, sobre este caso. La Alarma, que igual fue una de las fuentes donde saqué los testimonios que te conté. ¿El periódico Alarma? Ajá, La Alarma, sí. Ahí pues igual les estaban sobre ellas, ahí sacaron pues y fueron retorciendo la historia. Sí, para ellos era Navidad. Sí, o sea, fue cuando te digo que pusieron que eran diabólicas. De hecho, así las conocieron como las hermanas diabólicas o las diabólicas hermanas. Empezaron a inventar que tenían pactos con el diablo, que hacían esto con los bebés, que incluso que la carne de las chicas las comían, ¿no? Ajá, exactamente, que eran caníbales o que las vendían en el mercado, cosa que tampoco estaba comprobada. O sea, ellos empezaron a aumentar la historia cada vez más. Y pues sí tiene su lado paranormal esto, porque muchas personas dicen que en lugares que fueron de ellas se aparecen cosas. Eso me imagino. Sí. Pues es que cuántas personas sufrieron y les quitaron la vida ahí. Sí, de hecho he visto igual que ahí donde tienen la hacienda hacen mucho urbex. Van ahí y que sí han encontrado cosas. Entonces, pues es algo que la gente cuenta hasta el día de hoy sobre ellas. Y pues ese básicamente es el caso. Estoy en shock. No conocía la historia. Sí, o sea, hubieron cosas que omití como hacían los muertos, pues para no ser muy grotesco esto. Pero pues si quieres contarlo, cuéntalo. O sea, digo, va a haber muchas cosas que van a tener censura porque si no se tumba el canal, pero si lo quieres contar... No, pues ya te puedes imaginar la forma en la que... Te juro que no. No sé si quiero saberlo, no, pero te juro que no me lo puedo imaginar. Pues básicamente lo que ellas hacían era, pues, o les preparaban menjurjes que ellas hacían, que eso era lo más leve, por así decirlo, para hacerles botar al producto. O ya de plano les metían alambre en sus partes íntimas hasta que las chicas sangraran y pues botaran al bebé. Obviamente ellas no tenían nada de conocimiento de medicina, no sabían ni siquiera leer ni escribir ni nada. Y sí, obviamente que las chicas, te digo, morían desangradas. Y si no morían desangradas, ese mismo día las tenían trabajando. O sea, si una como mujer cuando le da un cólico te sientes mal y al menos yo no me puedo parar, imagínate que te hagan algo como eso y te tienen trabajando en pues ese trabajo que ellas le enseñan a sus chicas ese mismo día. Pero esa fue la historia. De hecho, varias personas compararon a sus lugares con campos de concentración. Verde. Sí, porque pues lo que pasaba era algo horrible. Igual les quiero comentar a las personas que si quieren saber un poco más del caso, pues les voy a decir el nombre de la autora del libro que les comento. Sí, les digo, el libro se llama Yola Poquianchis. Es una entrevista directa que tuvo la periodista Elisa Robledo con María de Jesús. Así la buscan como Elisa Robledo. También hay un libro inspirado en todo esto que pasó que se llama Las Muertas, de Jorge Ibargüengoiti. Y una película también, o sea, sacaron películas, series y demás, que se llama Las Poquianchis, de Felipe Casals, que es muy apegada y es muy famoso, lo que pasa. Felipe Casals. Sí. Y pues básicamente esa fue la historia. ¡Wow! No manches. Sí. Estoy impactado, Mariana. Sí, está bastante fuerte, ¿no? Está súper fuerte, pero está... Yo lo que me pregunto es lo siguiente. En serio. ¿Cómo puede ser posible? Siempre que escucho estas historias, me surgen como que siempre las mismas preguntas. ¿Cómo puede ser posible que en tu calidad de humano, que tienes un cierto conocimiento, aunque te hayan tomado a los 12, 14 años, que durante tanto tiempo no intentaras huir? ¿Me entiendes? No, pues es que las tenían sometidas con el miedo. O sea, prácticamente se hacían cualquier cosita y ya las estaban golpeando. Y sabían que si hacían el más mínimo intento por escapar, las iban a matar. Las chicas las tenían aterrorizadas y eso a ellas les gustaba. O sea, por eso les decían a las chicas que lo que habían hecho con sus compañeras.
Sí. Para sembrarles ese miedo. O sea, estaban aterrorizadas las pobres niñas, y eran unas niñas, o sea, realmente vivieron un infierno. O sea, horrible. Está terrible, Sí. terrible. Es que, en serio, desde las dos partes, ¿no? La víctima y el victimario, hay unas cuestiones de la mente que me parecen increíbles. Sí. Son como demasiado misteriosas porque la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es una serie de acciones que ocurrieron y cómo las interpretamos porque somos seres humanos y al final pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la misma reacción hacia el miedo, no importa nuestra edad, nuestro sexo, etcétera. O si la clase social, el color de nuestra piel, o sea, al final el ser humano mete la mano al fuego, se quema y no la vuelve a meter. Exacto. Entonces tratas de huir, te detienen, te golpean, le quitan la vida a tu mejor amiguita, que a lo mejor igual tiene ahí 12, 13 años, y ves cómo la golpean con palos y con una pala hasta reventarle los huesos y la carne y dejarla destruida. Exactamente. Y ves eso, y es que yo creo que después de eso puedes meter la mano al fuego y ya no te va a importar. Ver algo tan impactante, no, es ya no, o sea, como que ya eres prisionero. Sí. En la mente, ¿no? O sea, ya no hay manera. Sí. Y la cuestión es esta, después de tanto tiempo y te encuentra la policía, ¿cómo mentalmente sales de ahí? Sí, exactamente. ¿Cómo te puedes reponer a algo tan terrible como eso? O sea, tu vida, o sea, yo siento que ya no puedes seguir, o sea, ¿cómo? Ya no puedes seguir. Ya no puedes seguir. O sea, ay, no, está muy cañón. Está muy cañón. Y además esa es otra parte también en este caso de las victimarias, o sea, ellas. Y también obviamente están como los hombres que trabajaban con ellas, el hijo, etcétera. Pero de principio ellas. Cómo las acciones de su pasado también construyeron esto. Sí. El papá que las golpeaba, que las humillaba, que era súper violento, machista, cerrado. O sea, ya sé que son así, eran todas las personas en aquel entonces. No en esa exageración. O sea, No. Por más machista y por más extremo, yo creo que ningún padre mete a su propia hija a la cárcel donde hay otros hombres. Peligrosos. Eso no pasa. Y además de que las llevaba a ver cómo torturaba a los hombres, yo creo que eso igual les generó a ellas una falta de respeto por la vida, de decir, pues la vida es pues desechable, ¿no? O sea, no totalmente importa desechable. nada. Y pues lo que hicieron se reflejó ahí, en lo que les hacían a las chicas de que, ok, si perdimos a una, pues no importa, vamos a conseguir otra mañana, ¿no? O sea, como si fueran... ¿Qué? Híjole. Habría que saber, desde el aspecto psicológico, cuáles son ese grupo de acciones en este caso, porque entiendo que también tiene que ver la repetición, ¿no? O sea, es desde la hermana mayor y la que sigue, la que sigue, la que sigue. También la que le sigue, que es Delfina, que de repente dice, yo ahora tomo el poder de esto. Exactamente. Y entonces implementa reglas muchísimo más fuertes y duras, porque ya se había instaurado como una sociedad macabra que ellas habían construido, donde esto está permitido, pero no el lesbianismo, porque ese es pecado para Dios, ¿no? Porque en su infancia y en su juventud las habían vuelto fanáticas religiosas. Exactamente. De hecho, algo que omití contarte, no sé si lo puedo contar ahorita. Sí, por favor. Es que Delfina estaba así súper bastante inmiscuida en la iglesia. O sea, ellas iban a la misa todos los domingos. Bueno, todas las tres. Y al padre no lo dejaban entrar al burdel porque decían que era mala suerte si el padre entraba. O sea, el padre de la iglesia. Y el padre súper recontra mega quería entrar. Sí, o sea, a él le pagaban con pues los bonos que le dan en la iglesia, les daban buenos diezmos, pero no lo dejaban entrar, de hecho lo mandaban con la competencia. Y hubo una vez que el padre sí entró cuando ella no estaba. Y ella se dio cuenta de que estaba el padre ahí. Ajá. Con las niñas. Y eso lo tomó algo como de muy mala suerte. Y dice que fue una de las cosas que maldijeron su negocio y de ahí fue en picada todo lo que empezó a pasar que te conté.
Igual una vez que llevaron a unas prostitutas que venían de Estados Unidos. Ajá. Que estaban ahí nada más como que visitando, ¿no? Las habían llevado. Y pues estas chicas o sea, pues eran muy solicitadas porque eran rubias, eran exuberantes, eran muy bonitas y como que todos querían con ellas. Entonces un cliente las quiso a las dos y se metió con ellas y les pidió en un momento que se besaran y cometieran así ese acto lésbico. Ellas lo vieron. Uh-huh. Las chicas tuvieron hasta eso suerte de que solo al enterarse Delfina solo la sacó, no les hizo nada más, o sea, les dijo, ya no pueden entrar aquí, ya no pueden trabajar aquí, porque eran pues de visita, no eran más que nada. Y pues al hombre igual lo sacó, pero tuvieron mucha suerte. Pero muchísima suerte. Sí. Y dicen que eso, ella contaba que esos dos actos, tanto lo del padrecito como lo de pues las dos chicas estadounidenses, fueron algo que maldijo su negocio y lo llevó o sea, empezaron a pasar todas estas cosas que ya sabemos cómo terminó. Pero ella siempre contaba eso. No, sí estaban bien locas. Sí. Sí, o sea, por eso te decía, cuando yo supe esa historia hace mucho tiempo, no me había puesto a investigar tal cual, así como que a excavar, buscar en tesis, porque busqué en tesis que habían hecho en Guanajuato, pues artículos, pues ya reportajes, cosas así. Y fue en que me enteré de más cosas y dije, wow. Te puedo contar algo que no es esto. De hecho, esa historia la voy a dejar para otro capítulo. Ok. Es que este capítulo solo debe ser de las Poquianchis, porque lo hiciste espectacular, Mariana, te quiero felicitar. Gracias. Lo contaste espectacular. Estaba un poquito nerviosa al principio. No sé, yo estaba a la orilla del asiento, así. Te juro que por dentro había algo que decía, ya, por favor, ya no más. O sea, ya no digas más. El sufrimiento, tanto tiempo, todo lo que pasó, y desde que empezaste con que eran niñas, híjole, no sé, siento que a ver, ahorita me vas a entender. Sí. Tú sabes que a mí me encantan los temas paranormales. Sí. Me fascinan, y más que los temas paranormales, el fenómeno no humano. Solo lo voy a poner como una referencia de una cosa. En un momento, en 1947, por la historia que todo el mundo ya sabe, etcétera, recuperan el cuerpo de un ser. Entonces, este ser, pues no es un humano. No tiene boca, no tiene nariz, no tiene orejas. Es como un foco, digamos, o sea, la cabeza, uh-huh, con dos ojos grandes sin párpados, que ellos asumen que son ojos, y su cuerpecito así delgadito, etcétera, ¿no? Ni siquiera saben si está vivo o muerto, porque pues al no tener nariz, no tiene pulmones, y pues cómo sabría si está vivo o muerto, pero sí se mueve, entonces está vivo, pero ¿es un ser vivo o no? Uh-huh. Sí. Como sea, logran comunicarse con este ser. Ok. Con el tiempo logran comunicarse con este ser. El ser no es que no le interesa comunicarse con nosotros, no le interesa. Ella, porque con el tiempo se refiere a ella como mujer, en su lapso que está aquí, se comunica con otra persona, una enfermera. Entonces, mentalmente, o sea, todo esto era mental, y lo que hace para que se puedan comunicar de verdad, como que al principio así como de X, ¿no? O sea, ya, bye. Y luego se da cuenta de que se puede comunicar con ella bien, que a lo mejor puede ser como una distracción mientras pasa lo que tenga que pasar. Y le dice, para que yo me pueda comunicar bien contigo necesito tener información de tu lenguaje. Y él le empieza a llevar ella libros primero con los que los niños aprenden a leer en el kinder. Uh-huh. Así, tal cual, de Estados Unidos, así que dice A, apple, B, uh-huh, abejita, ¿no? B, sí, y etcétera. Entonces, literal, con eso empieza, se los va enseñando, y el ser, cuando se da cuenta de que, ok, o sea, ustedes utilizan este sistema, un abecedario, lenguaje, bla, 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 así, rapidísimo, le empieza a pedir libros, así, un montón de cosas, por temas. Y llega un momento en que, imagínate que este ser, pues ya tiene una información, sí, brutal del ser humano. Y entonces, le dice, mira, ya se pueden comunicar.
Ya pueden tener una conversación mental, pero en tu mismo lenguaje. Ella tiene unas preguntas que los militares la obligan a hacerle a este ser. Este ser a veces responde y a veces no. Algunas cosas decide si responderlas, otras no te quiero responder, simplemente hay un silencio absoluto. Cuando le pregunta acerca de qué conocimiento tienen ustedes de nosotros, de la humanidad, le cuenta la verdadera historia de la humanidad, desde el principio. Hay una cosa que es, desde que lo leí, a mí, yo sé que es una historia que sí existen pruebas, pero que podemos decir no creerla, porque no podemos verificar que sea real o no. Me hizo clic bien fuerte. ¿Te has dado cuenta que en el mundo, en este planeta, desde siempre, desde que ya tenemos una forma de sociedad y comunicación, hay como dos tipos de personas, independientemente de todas las características que nosotros nos hemos implementado de manera absurda, como socioeconómicas, color de piel, género, etc. Independientemente de eso, entidad humana. Hay dos tipos de entidades humanas. Los que son, por decirlo de una manera, los artistas, los bohemios, los creativos, que están en una normalidad hasta cierto punto, pero son estridentes en esto, en las artes, en la pintura, en la música, en esto que acabas de hacer tú, en la narración, etcétera, etcétera, etcétera. Y son muchos, ¿no? Sí. Y está la otra parte, los que son perversos, muy perversos, asesinos, violadores, secuestradores, gente que hace este tipo de cosas. Y uno va a decir, no, y los que no somos creativos entonces somos esto. Yo no dije eso. Lo que dije es que es como si la entidad humana, puede ser que por supuesto tapes, ocultes y no llegues a cometer crímenes así, por supuesto, pero el pensamiento y el gusto, sí, ahí está. Y también están los que tienen el pensamiento y el gusto del artista. No significa que vayas a ser un artista ni que te dediques a la música. El padre de Jim Carrey quería ser comediante y tenía muchas ganas de hacerlo y no lo hizo. Y terminó siendo, si no me acuerdo, un contador. Un contador, sí, como tal. O sea, la normalidad es que existimos, pero tenemos dos fuerzas que están luchando en nuestro interior, lo que se le conoce como el angelito y el diablito, ¿cierto? O el yin y yang también podría. Ándale, más o menos por allá. Ándale. Y decía este ser, ustedes se mienten y lo hacen siempre. Ustedes no son la materia. Haz esto y dile, ordénale a tu dedo que se mueva, y se mueve. Eso te lo estoy diciendo yo, lo acabo de ver en un video. Tú no eres tu dedo, tú lo ordenas a tu dedo. Tampoco eres tu codo ni tu hombro. Tú eres algo que está aquí adentro, quizás, pero no eres esto. Y si ustedes se mienten, porque ustedes no son la materia que posee un alma, ustedes son un alma que posee materia, y la puede poseer y la puede no poseer, tirarla. Esa alma, que es el verdadero ser, no el cuerpo humano, esa es otra cosa. Esa alma está en una prisión. El planeta Tierra es una prisión de la que no pueden escapar. ¿Qué es lo que hacen estos seres? No este ser con el que habla. Dice que son otras entidades, un chorro de razas antiguas, que construyeron esta prisión. Y construyeron, no me refiero a que construyeron el planeta. El planeta ya existía y ya tenía vida y bla, bla, bla. Necesitaban un espacio, como hay muchos en el universo, que fuera un planeta que tuviera ciertas características, como la Tierra, alejado en una región muy esquinada, oscura y lejana a la población de vida, como nosotros los seres humanos construimos las prisiones, alejadas de la sociedad. Eso buscaban en un planeta de este tipo, de tipo C7-12. Y entonces en el planeta convierten una prisión y empiezan a construir a las sociedades para que los hombres, el cuerpo de un animal, un primate, que trabajan para que
sea un ser humano y sea compatible con las almas. O sea, el recipiente tiene que ser compatible con el alma. Ingresa el alma. Y entonces, antes de que ingrese el alma, que es que no es como un alma, un fantasma, no. Ajá. O sea, el ser vivo, estos seres vivos, el cuerpo no lo ven como que la entidad. Eso no, eso siempre está por ahí. Puedes cambiar y regresar y decir, oye, esto es mío, y te lo dan porque es tuyo, aunque no sea el mismo cuerpo. Así lo explica. Sí. El espíritu, que es el ser vivo de verdad, le dan una descarga eléctrica, por así decirlo, gigantesca, para que pierda las memorias de quién era. Y lo ingresan al cuerpo humano. Wow. Y entonces, conforme tú vives en este cuerpo humano, que además lo modificaron para que no pudiera estar 120, 150 años, sino menos, como la mitad, entre 70 y 90 años, más o menos, algunos más, algunos menos, estás en esta prisión, Y cuando tu cuerpo muere, esto que tú piensas que vas al cielo o sigues la luz, en realidad es porque te estás acercando a la trampa, que cuando la tocas, te vuelve a dar la descarga y regresas al cuerpo. Y estás repitiendo, porque estás en una prisión. Aquí está el tema. Las personas, o sea, entidades que construyeron y manipulaban esta prisión, los derrocaron. Y estas entidades no les interesa ayudarnos, porque la población de este planeta es criminales, asesinos, pervertidos del cosmos que vinieron a tirar acá, y artistas, revolucionarios, creativos, que eran tan estridentes, tan de izquierda, tan revolucionarios, que el viejo régimen los encarceló. Tampoco les y los aventó. Entonces estamos en un planeta donde se convive esta dualidad impresionante. Y además, no es solo que no quieran destruir esa prisión, no pueden, porque llevan más de 5,000 años buscando la fuente de la red que cubre el planeta para que no escapen las almas. Pueden ingresar más, pero no pueden salir. Esa es la cuestión. Y siguen ingresando, porque es una prisión. Y siguen ingresando, por eso es que puede haber cada vez más personas. Ajá. Siguen ingresando, pero no pueden salir. No saben en dónde está el aparato para poder apagarlo. Pero sí se han dado cuenta de una cosa. Las entidades que habitan en los cuerpos humanos, o sea, nosotros, tenemos la capacidad de darnos cuenta de que esta realidad fue construida para mantenernos como prisioneros. Hablar con nosotros mismos, con nuestra entidad, y poco a poco volver a retomar nuestras memorias que nos quitaron con el shock eléctrico y escapar de la prisión para volver a ser la entidad que realmente eres. La entidad que realmente eres. Esa es la idea, pero cuando yo leí esta parte de que en el planeta es una prisión, decía Salvador Freixedo, una granja donde nos están reciclando una y otra vez, y hay esta perversión tan grande que es como, fíjate, nosotros somos como esas niñas que las Poquianchis se llevaban y luego nos olvidaron ahí, y a los cadáveres los estamos tirando por la ventana porque aquí apestan, y no aceptamos la realidad que estamos viviendo. Y hay una cosa, por eso te dije, el sacerdote bien que quería entrar. Hay entidades que vienen, dice, ¿por qué una entidad extraterrestre fuera de este planeta querría venir físicamente a visitar este planeta? Es horrible, es una prisión, hay mucho dolor, guerras. ¿Por qué crees que querrían venir? Y si ustedes tienen un concepto que encaja con esto que te estoy contando: piratas, pervertidos, enfermos. Y le pregunta a ella, ¿has escuchado estas historias de los dioses que vinieron del cielo y tuvieron hijos con las mujeres humanas? ¿Por qué crees que lo hacían? Pervertidos, enfermos, que hay en toda la galaxia. Solo que aquí, pues es un vertedero de esto. Y te juro que lo leo
y observo el mundo y digo, yo sé que hay muchas cosas más. Y veo a los políticos hablando, tratando de sacar raja política de cualquier error del contrincante, pasándose por ahí todo, robando el agua, destruyendo, acudiendo a lugares así. Sí. ¿Cierto? Ahí está toda la historia de Hollywood, de la música, acudiendo a lugares así. Acudiendo a lugares así. Ministros, jueces, policías, maestros, padres de familia, madres de familia, compañeros, amigos, amigas, haciendo esto en lo oscurito. ¿Cierto? Sí, porque esos lugares siguen existiendo hasta nuestros días, obviamente. Pero más grande, Mariana. Más grande y más terrible. Sí. Se me hace... A veces... Te voy a decir una cosa. Uf, oye, Fer... le voy a decir, no te puedes perder este capítulo. Le dije, oye, ahora que lo vi... Perdón que metí el tema paranormal, es que me parece increíble. No, es que lo que contaste sí tiene bastante sentido lo que... me movió mucho por dentro. Le dije, tengo un libro aquí y necesito checar unos correos, pero por favor, Fer, necesito que tú leas esto. Y me dijo, ¿qué? Le dije, aguántame. Entonces saqué el libro y empecé a buscar. Aquí está. Le dije, son como 5 hojas, que es este ser diciéndole la realidad del ser humano. ¿Qué somos? Le dije, toma, léelo. Me dijo, pero ¿cuál es el contexto? Le dije, no necesitas contexto, léelo. Me puse a checar mis correos, así rápido, y Fer lee muy rápido. Y de repente así, o sea, 1 o 2 correos que estaba buscando algo y lo volteé a ver y estaba a punto de llorar. Fer, y me dijo, no puede ser, bro. Y le dije, tranquilo, o sea, puede ser como algo de ciencia ficción. Me dijo, es que no lo es. Y le dije, sí, lo sé, bro. Y me siento, digo, ¿cómo pasaron de eso las poquianchis? Pudieron haber sido las víctimas de la historia. A ser unas victimarias brutales. Sí, terribles. Donde la policía, el sacerdote, los presidentes municipales, los de salubridad, las personas que acudían a tomar y tener relaciones con menores. Nadie movió un pinche dedo. No, a nadie pues realmente parecía importarles la vida de esas chicas. O sea, nadie. No tenían derechos humanos. O sea, nada, eran como si fueran nada. No, y es que después ya las agarran y es el pueblo el que tiene que estar encima de las autoridades para que hagan algo. Exacto. Es una historia macabra. Horrible. Es terrible. No, estoy en shock, Mariana. Sí, está bastante fuerte. O sea, bastante. Ay. Uf, qué cosa. Estoy en shock. Creo que debemos de terminar el capítulo esperando que la gente con respeto lo tome y vamos a ponernos a leer los comentarios, Mariana. Vamos a ponernos a leer los comentarios. Oh, está cañón. Y vamos a tener más invitados, invitadas, pero yo te quiero pedir a ti, te quiero comprometer a que por lo menos mucho más seguido aquí, en Criminalmente, nos vengas a contar historias porque lo hiciste de una manera espectacular. Gracias. Me tenías así, sentí que sabe una película de estas increíbles que dices, ay no, pero no te sales, ¿no? Sí, o sea, yo intenté hacer la investigación, obviamente que pueden haber datos incorrectos porque pues yo no estuve ahí en ese momento. Intenté investigar en fuentes confiables. Por eso es que hasta hay de repente 2 historias, ¿no? Sí. De un mismo evento. Exactamente. Pero pues, no, igual me gustaría leer en los comentarios si ustedes son de allá, qué se cuenta de ellas, porque que ellos, hasta donde yo sepa, donde los testimonios que estuve viendo más recientes, es que decían que todavía las consideran como unas brujas allá en Jalisco. Y pues hay todavía un poquito leyendas sobre ellas. O sea, todavía son figuras presentes, aunque ya hace mucho tiempo que pasó. Mira, hay una práctica mágica que obviamente es magia negra. Que lo que haces es que utilizas el poder de la cicatriz de la realidad que ejercen personas como esta. O sea, fue tan grave el malestar, digamos, para el tejido de la realidad, de todo lo que hicieron, el sufrimiento,
la muerte, la explotación, que no es que ellas sean brujas, pero porque esa es la idea que nos ha metido la televisión, ¿no? La bruja es mala y hace esas cosas, pero no es cierto. Y la bruja tampoco es la que, forzosamente la que va y hace un pacto con Satanás. Para nada, para nada. Ojo con esto. Si determinamos que una bruja que hace un pacto con Satanás, o sea, una persona que hace un pacto con Satanás y es mujer es bruja, entonces un hombre que hace un pacto con Dios es brujo, ¿cierto? Entonces el Papa Francisco es brujo y el sacerdote de tu colonia es brujo. En esa lógica, sí. Por supuesto, entonces hay que utilizar bien los términos. La gente, entiendo que por ignorancia, por lo que hicieron, les diga brujas, que es otra cosa. Pero brujos, brujas, chamanes y chamanas, hay una forma, por medio de la magia, de ocupar esta energía de esta realidad, invocando a ciertas personas que no es que hayan estado en las prácticas mágicas, como lo hacen los nigromantes, para tomar la energía de esa cicatriz tan grande que se queda, como las maldiciones que se generan. Si vieron la película The Grudge, igual aquí anunciando otra película, la maldición nace no de que alguien pide, paga o construye una maldición, sino que hay un evento trágico tan doloroso y tan horrible que se hace una maldición. Sí. Imagínate lo que hubiesen creado las poquianchis. Sí. Hay una fuente ahí de energía negativa terrible. Terrible, sí. Terrible. Y ese es la parte paranormal es interesante, pero la parte histórica de lo que hicieron está de shock, está impresionante. Sí. No manches. Es algo que cometieron todos los crímenes que creo que se pueden cometer. O sea, sí, yo creo. Sí. Todos. Sí, no hicieron, o si no los peores, y de las peores maneras. Exactamente. Qué sí. Barbaridad. Wow, pues te agradezco muchísimo, Gracias a ti. ¿Y les puedes, por favor, recordar a las personas cómo encontrarte en redes sociales? Claro que sí, en Instagram, que es donde estoy más activa, estoy como _, o sea, @ Mariana Portillo. Así juntito, ¿verdad? Sí. Mariana Portillo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos otra vez adentrándonos en la mente de otro o de otros criminales. Muchas gracias. Chao. Bueno.